La sociología es una ciencia que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. En este sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar, describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemas de una comunidad de personas. El nacimiento de la sociología fue estimulado. Puede señalarse hacia el siglo XIX por el impacto creciente de los problemas políticos, económicos y científicos producidos al calor de la modernidad y sociales de la Revolución Industrial y Francesa había desencadenado. La cuestión social y la conciencia vivida de los cambios sociales pusieron el problema de la sociedad en el punto de mira. La función de la sociología no solo consiste en descubrir las causas y los hechos sociales, como señala Comte, sino también mostrar las funciones de tales hechos en la vida social. Esta corresponde entre los hechos estudiados y las necesidades del hombre. En las teorías sociológicas podemos ver que se dividen en diferentes puntos, como por ejemplo el evolucionismo social o darwinismo social. Sus principales exponentes fueron Herbert Spencer y Lewis Henry Morgan, y ellos decían que es el término que define los cambios que se dan en una sociedad a través de la historia, haciéndose cada vez más complejas. Está basado en teorías antropológicas de un desarrollo social que se acredita a sociedades con términos de estado primitivo que gradualmente se forman más civilizadas con el paso del tiempo. El particularismo histórico nos habla de que no es posible explicar todas las culturas por la similitud de la mente humana. Este demostró que la etnia, la lengua y la cultura eran aspectos independientes de la condición humana. En la teoría del desarrollo de personalidad, Freud nos habla que el desarrollo se divide en 5 etapas o fases que se identifican con las zonas erógenas o los órganos en los que se focaliza el placer sexual, la energía que da líbido a las personas. Además, nos habla de que cabe destacar que debido a la vivencia de algún trauma se puede dar una fijación o una regresión en el proceso en el desarrollo, por lo que si se da una alteración en una de las etapas en concreto, la personalidad de la persona será determinada por eso. El principal exponente del funcionalismo fue Emilio Durkheim. Él establece que la sociedad es el individuo. Él establece que la sociedad y no el individuo debe ser el foco de estudio, ya que los hechos sociales tienen una experiencia que rebasa a los individuos que participan en ellos. En el funcionalismo estructural, su principal exponente fue Talcott Parsons, y él decía que las instituciones sociales tienen la función de mantener el equilibrio social. Él hablaba del organicismo, donde ve a la sociedad como un organismo cuyas partes tienen una función de integración y mantenimiento del propio sistema. En la teoría del conflicto, su principal exponente fue Ralph Dahrendorf, y él hablaba que es una reacción al funcionalismo estructural y también tenía raíces marxistas. Finalmente, en el interaccionismo simbólico, esta menciona que es una corriente teórica que surge de la sociología, pero estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para comprender tanto la identidad individual como la organización social. Relación de la sociología con otras ciencias. La sociología se auxilia de diferentes ciencias y al mismo tiempo auxilia a otras, y estas se dividen en naturales y sociales. Naturales. La biología, la cual estudia los fenómenos de la vida, en los cuales a la materia bruta se afianza la organización, por lo que para llevar a cabo un estudio más integrado se deberán analizar las conexiones de lo social con la biología del hombre. Física. Auxilia a la sociología en cuanto al estudio de la cantidad y la fuerza y también en el análisis de las diferencias cualitativas entre los cuerpos y entre estas energías. Química. Aporta a la sociología el conocimiento de las diversidades cualitativas en la estructura íntima de los cuerpos. Ecología. Ayuda a la sociología en el análisis de los ecosistemas. Un ecosistema significa que el conjunto de las interacciones y de interdependencias en el seno de un nicho ecológico constituye o genera un sistema. Y por último, geografía. Contribuye con la sociología en lo
que toca a su marco geográfico, es decir, ubicación, regiones y situación geográfica, donde se desarrollan las relaciones del hombre en la sociedad. Sociales. Historia. Facilita material en torno de los derechos de las sociedades pasadas, de su desarrollo en el tiempo para llegar a conclusiones en sociología y elaborar generalizaciones sociológicas. Psicología. Ayuda a la sociología en el conocimiento de carácter y la manera de ser de los pobladores, sus reacciones, complejos y frustraciones. Economía. Describe los esfuerzos de los hombres para obtener los bienes necesarios para su subsistencia y prosperidad, de tal manera que la sociología le proporciona leyes y principios a los que deben ajustarse esos esfuerzos. Derecho. Provee el elemento orden en la vida social, dando a conocer leyes, reglamentos, decretos, circulares, contratos y cualquier otra forma jurídica indispensable en la convivencia para evitar caer en el caos y el desorden. Política. Aporta a la sociología elementos en relación con el Estado, la población, el territorio y el gobierno, así como elementos tales como la soberanía, la constitución, el sufragio, etc. La sociología, cuyo objeto de estudio es la sociedad y las relaciones entre individuos. Es clave para comprender las dinámicas que configuran el comportamiento colectivo y estructuras de poder. Surgió como respuesta a los profundos cambios sociales provocados por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, cuando se hizo necesario entender y analizar cómo las transformaciones económicas y políticas afectaban las formas de vida y las relaciones sociales. Las funciones de la sociología incluyen el análisis crítico de la realidad social, la identificación de patrones y problemas en la estructura social y la propuesta de soluciones para lograr una mayor justicia social. Además, las principales teorías sociológicas como el funcionalismo, la teoría del conflicto y el interaccionismo simbólico nos permiten abordar el análisis de la sociedad desde distintas perspectivas, ya sea para entender cómo se mantiene el orden social, cómo surgen y se desarrollan los conflictos o cómo las interacciones cotidianas construyen la realidad. La sociología se complementa con otras disciplinas como la economía, la política y la psicología, permitiendo un enfoque integral para entender los fenómenos sociales. Esta interdisciplinariedad es fundamental para enfrentar problemas complejos que involucran aspectos tanto individuales como colectivos. Este conocimiento sociológico tiene aplicaciones valiosas en la vida cotidiana, ya que fomenta una actitud crítica frente a las normas, costumbres e instituciones sociales. Permite desarrollar una mayor conciencia sobre las desigualdades y las dinámicas de poder que afectan a diferentes grupos sociales, favoreciendo una participación más activa y reflexiva en la construcción de una sociedad.